Buenos días, hoy les venimos a hablar del enfoque humanista y la teoría de las relaciones humanas. Mi grupo está conformado por mi persona, Salenis Burgos, por Laura Navarro, Jonathan Bermúdez, Dana Martínez y Dashley Muñoz. Origen de la teoría de las relaciones humanas. En 1929 surgió en Estados Unidos la teoría de las relaciones humanas. Fue una época golpeada por la Gran Depresión. Fue un movimiento de oposición y reacción al enfoque clásico de la administración. La teoría nació a partir de la necesidad de corregir la fuerte tendencia a la deshumanización del trabajo, con la aplicación de métodos rigurosos, científicos y precisos, a los cuales tenían que someterse los trabajadores. Teorías transitorias. Hugo Munterberg, 1863 a 1916, introdujo la psicología aplicada en las organizaciones y el uso de pruebas de selección de personal. Mary Parker Foer, 1868 a 1933, introdujo la corriente psicológica en la administración, rechazó cualquier fórmula universal o única e introdujo la ley de la situación. Orwell Taft, 1860 a 1933. Fue pionero en hablar del liderazgo democrático en la administración. Chester Barnard, 1886 a 1961. Introdujo la teoría de la cooperación en la administración, o sea, grupos sociales. Esta teoría tiene su origen en los siguientes hechos. La necesidad de humanizar y democratizar la administración, liberándola de conceptos rígidos y mecanistas de la administración clásica. El desarrollo de las ciencias humanas. Las ciencias humanas demostraron que los principios de la teoría clásica eran inadecuados. Las ideas de la filosofía pragmática de John Dewey en 1890 a 1952 y de la filosofía de Kurt Lewin de 1890 a 1947. Esto fue fundamental para que el humanismo tuviera cabida en la administración. Y por último, las conclusiones del experimento de Hawthorne, que se realizó entre 1927 y 1932 bajo la coordinación de Elton Mayo, que llevó a la conclusión de que el nivel de producción es el resultado de la integración social. ¿Quién es Elton Mayo? Elton Mayo es el padre de esta teoría. Es un sociólogo australiano que se especializó en las relaciones humanas. La teoría de la motivación trata de explicar el comportamiento de las personas. La recompensa salarial no es el único factor para satisfacer a un empleado. La teoría del campo de Lewin nos dice que el ambiente psicológico también afecta la eficiencia del trabajador. Las necesidades juegan un papel fundamental en esta teoría, ya que según Lewin, toda necesidad crea un estado de tensión. Satisfacer dicha necesidad es la clave de la eficiencia del trabajador. Frustración y compensación. Consiste en la compensación de una necesidad complementaria a una necesidad que no se pudo satisfacer. De esta forma, la satisfacción de otra necesidad detiene la necesidad más importante y reduce o evita la frustración. Moral y clima organizacional. La moral es un concepto abstracto e intangible, pero perceptible. Es una derivada de la motivación del empleado, provocado por la satisfacción o no satisfacción de necesidades. El concepto de clima organizacional se deriva de moral. El clima es un ambiente psicológico social que existe en una organización, que condiciona el comportamiento de las personas. Una moral alta lleva a un clima cálido y aceptable. Una moral baja no será muy
agradable y será muy frío el clima. Un buen clima conduce a que las personas se sientan satisfechas con su trabajo. Mientras que en la teoría clásica se le otorgaba máxima importancia a la autoridad informal, pues solo se reconocía la dirección de los niveles jerárquicos superiores sobre los inferiores, en la teoría de las relaciones humanas, el experimento de Hausdorff, antes mencionado, tuvo el mérito de demostrar la existencia de los líderes informales, que encarnaban las normas y expectativas del grupo, imponían control sobre el comportamiento de este y ayudaban a los obreros a ser un grupo social cohesionado e integrado, tanto a favor como en contra de las solicitudes de los superiores. El liderazgo es esencial en todas las funciones de la administración, pues el administrador debe saber orientar y motivar, es decir, liderar. Para su concepto hay diferentes ángulos. El primero es el liderazgo como fenómeno de influencia interpersonal. Segundo, el liderazgo como proceso para reducir la incertidumbre grupal. Tercero, el liderazgo como relación funcional entre el líder y los subordinados. Y cuarto, el liderazgo como un proceso que está en función del líder, los seguidores y las variables de la situación. Dentro de las teorías sobre el liderazgo se clasifican tres grupos. La primera es las teorías de rasgos de personalidad, es decir, las principales características que debe tener un líder en su personalidad. Están los rasgos físicos, intelectuales, sociales, los relacionados con su trabajo. Entonces está la energía, la cooperación, la persistencia y confianza que debe inspirar un líder. Segundo, teorías sobre estilos de liderazgo. En esta teoría encontramos el liderazgo autocrático, donde el líder impone sus órdenes sobre el grupo. El liberal, donde no ejerce control alguno, sino que delega las decisiones al grupo. Y el democrático, donde él orienta y ordena, pero también pide participación por el grupo. Este último resulta ser el más eficiente, ya que los dos anteriores presentaron problemáticas en las organizaciones. Para la teoría de las relaciones humanas, la comunicación es el intercambio de información entre personas, fundamental tanto para las relaciones humanas como para las organizaciones. Mensaje que se envía en forma de señal, letras, símbolos u ondas sonoras por medio de un canal que puede ser aire, cable o papel, a un receptor que debe decodificar e interpretar el significado de este mensaje. En la comunicación hablada directamente, es decir, la conversación, se utilizan también elementos no verbales como señales, símbolos y gestos. En esta teoría se demostró que hay muchas falencias en la comunicación de las organizaciones y se señaló que los administradores deben estar atentos para asegurarse de que las personas de niveles inferiores también participen en la solución de problemas y estimular la franqueza y confianza entre los individuos y los grupos que operan las empresas. La comunicación es una actividad administrativa que tiene dos propósitos fundamentales. El primero es proporcionar la información y comprensión necesaria para que las personas sepan cómo desempeñar las tareas. El segundo es adoptar las actitudes necesarias para fomentar la motivación, la cooperación y la satisfacción de los puestos. Redes de comunicación. Los autores humanistas estudiaron ampliamente las redes de comunicación con el fin de encontrar la mejor manera de comunicar. Sin embargo, la conclusión final fue de que no existe una única forma universal de comunicarse, ya que la información, los intercambios y las situaciones en esta comunicación entre las personas siempre va a ser distinta. Existen diferentes tipos de redes de comunicación, el circular, en cadena. Y tercero, teorías situacionales del liderazgo, donde hay adecuación del comportamiento del líder a las circunstancias de la situación. Los principales conceptos de la teoría de relaciones humanas fueron dados por Roel Liebberger y Dixon. Llegaron a la conclusión que no es posible entender el comportamiento de los trabajadores si no se tiene en cuenta la organización formal. Esta se caracteriza por los usos de costumbres, tradiciones, ideales y normas sociales. Características.
Relación de cohesión o de antagonismo. Por ejemplo, es cuando las personas se relacionan unas a otras sin importar los niveles que tengan cada una de ellas dentro de la organización formal. Estatus. A pesar de que cada uno tiene su posición formal, adquiere una posición social o estatus en función de su cargo y para la integración con los demás. Colaboración espontánea. Se basa mucho en la colaboración espontánea de los trabajadores entre sí. Los orígenes de la organización informal. Existen 4 factores que condicionan la formación de los grupos informales. El primero sería el interés común, ya que las personas pasan tiempo juntas en su lugar de trabajo, tienden a coincidir con política, deporte, actividades, etc. 2. La interacción provocada por la organización informal. El puesto te lleva a que en algún momento tengan en contacto y relaciones informales con otras personas. Esto ocasiona en algunos casos relaciones fuertes fuera del trabajo. 3. La movilidad personal en la empresa altera la composición de los grupos sociales informales. Al rotar, mover, transferir personal, esto tiende a alterar las interacciones existentes y los vínculos humanos. 4. Los periodos de descanso es el tiempo donde el empleado no se encuentra laborando, pero permanece cerca a su lugar de trabajo y en constante comunicación con ellos. El administrador, en busca de métodos para solucionar estas insatisfacciones humanas y conflictos, planteó 7 estrategias. 1. Debía ser una persona con buena intuición y experiencia para la toma de decisiones. 2. Muy importante la participación del empleado. 3. Tener en cuenta los papeles sociales que tenga el trabajador. 4. La comunicación, motivación y el liderazgo. 5. El trabajo en equipo. La organización es un sistema social. 7. La capacitación del administrador para la mejora de las relaciones humanas. 3. Concepción ingenua y romántica del obrero. Autores de la década de 1940 y 1950 planteaban a trabajadores felices y productivos, lo cual no era afirmado del todo, ya que investigaciones posteriores mostraban a trabajadores felices e improductivos, o en viceversa. 4. Limitación del campo experimental. La Escuela de Relaciones Humanas solo estudia la relación de la persona en el ámbito laboral, no va más allá. Con la publicación del libro de Roy Lippberger y Dixon, la teoría de las relaciones humanas dominó en el panorama administrativo al final de la década de 1950. Esta teoría comenzó a decaer y fue criticada intensamente, a tal punto que sus conceptos tuvieron que ser revisados y modificados a continuación. Algunas de las críticas que recibieron: oposición cerrada a la teoría clásica. Estas dos teorías, tanto la clásica como la humanística, se retrataban unas a otras en cuanto a los factores decisivos y cruciales enfocados por una no eran consideradas por la otra. Luego se tomó que la teoría humanística no viene siendo una contradicción de la clásica, sino más bien un complemento de ella. Segunda, percepción incorrecta de los problemas de las relaciones industriales. A partir de la teoría de las relaciones humanas, las empresas comenzaron a crear departamentos para cuidar las relaciones entre sus empleados. La teoría humanística fue criticada por la interpretación incorrecta de los problemas de las relaciones industriales, ya sea por la forma, ubicación e implicaciones de ese conflicto. En cambio, los autores clásicos no veían problemas, ya que veían compatibles los intereses tanto del trabajador como de la empresa. De esta manera, la teoría humanística pensaba que los conflictos entre la empresa y los trabajadores era algo que no debía prevalecer en ese ambiente laboral. Por otro lado, el administrador tenía que ser una persona con capacidad de resolver conflictos con el fin de que no interfieran de manera negativa en ese ambiente industrial. El administrador, en busca de métodos para solucionar estas insatisfacciones humanas y conflictos, planteó 7 estrategias. 1. Debía ser una persona con buena intuición, experiencia y parcialidad de las conclusiones. Limita la organización informal. Tiene la misma escasez de variables que la teoría clásica. Resalta los aspectos informales de la organización. Relega los formales a un último plano. Esta teoría quedó restringida de la fábrica.
y quedan a un lado las demás áreas de la empresa. Hincapié en los grupos informales. Esta teoría concede mucho valor a la cohesión grupal para aumentar la productividad. Algunas conclusiones de Elton Mayo son: el trabajo es una actividad grupal. Es más importante en los obreros el reconocimiento, la seguridad y el sentido de pertenencia que la condición física del trabajo. Rara vez que las reclamaciones son objetivos hechos. La eficiencia y las actividades del trabajador están condicionadas por la demanda social. La colaboración grupal debe ser planeada y desarrollada. Enfoque manipulador de las relaciones humanas. Esta teoría es criticada por crear una sutil estrategia manipuladora, engañando a los trabajadores, haciéndoles creer que trabajar más y exigirle menos. Enfoque parcial de la teoría de las relaciones humanas. Revelan también las recompensas sociales y simbólicas en las industrias y utilizándolas con el fin manipulador de apaciguar a los obreros, dándoles símbolos baratos de prestigio, afecto y no un aumento del salario. Las relaciones humanas en el ámbito turístico lo podemos notar en varios aspectos. Sabemos que la teoría de las relaciones humanas es aquella que se interesa por las personas que trabajan en la organización y que el turismo es aquella actividad que realizan las personas en diferentes lugares de destino fuera de su entorno habitual. Sabemos que en los hoteles se presenta esta actividad turística y que esta es otra organización más y en la que se puede notar esta teoría. Para que los turistas reciban una buena experiencia, sus guías deben ofrecerles un buen servicio y entre esos un buen trato. Y si eso no pasa, el turista no va a querer más de estos servicios y eso no sería lo mejor para la organización. Por eso son importantes las relaciones humanas en la organización, ya que si el trabajador tiene esa actitud en el trabajo es porque está recibiendo el mismo trato de sus superiores. Por eso, si las relaciones humanas se mantienen en la organización, va a haber un ambiente más sano en el trabajo y el trabajador va a amar lo que hace en su empleo y va a producirle más a la empresa por su voluntad propia. Por eso, hoy en día podemos ver que en la mayoría de empresas hay ayudas psicológicas y sociológicas. Estas son las partes más afectadas en el trabajador. De eso también nace el líder, ya que él es quien les va a ayudar y les va a brindar la ayuda necesaria al trabajador y va a estar ahí cuando lo necesiten. Él va a estar diciéndoles cuál es el camino correcto y qué es lo mejor para ellos. Y va a ser un amigo más. Si esto lo tenemos en cuenta en el trabajo turístico, la experiencia va a ser muchísimo mejor. Kurt Lewin, el fundador de la Escuela de la Dinámica de Grupo, introdujo el concepto de equilibrio cuasi-estacionario en los procesos grupales para referirse al campo de fuerzas existentes. La dinámica de grupo es la suma de los intereses de los componentes que puede ser activada mediante estímulos y motivaciones en el sentido de facilitar la armonía y mejorar las relaciones humanas. Las relaciones humanas entre los miembros de un grupo reciben el nombre de relaciones intrínsecas, que se refiere a las relaciones que el grupo o sus integrantes mantienen con otros grupos o otras personas. Las relaciones humanas representan una actitud, un estado de ánimo que debe prevalecer al establecer o mantener los contactos entre las personas. Esta actitud se debe basar en el principio de reconocer que los seres humanos poseen personalidades propias que merecen ser respetadas, lo cual implica aceptar con sabiduría que toda persona tiene en cualquier situación necesidades, ya sean materiales, sociales, psicológicas, que trata de satisfacer, que motivan y dirigen su comportamiento en este o en aquel sentido. Según esto, se puede decir que la práctica de las relaciones humanas significa mucho más que establecer o mantener contactos con otros individuos. Significa que en estas relaciones el individuo está condicionado por una actitud, un estado de ánimo o una manera de ver las cosas que le permiten comprender a las demás personas y respetar su personalidad. Que sin duda es diferente a la propia.
A pesar de las críticas a la teoría de las relaciones humanas, no cabe duda de que abrió nuevos horizontes a la teoría administrativa en dos orientaciones. La primera fue la llamada ecuación humana. El éxito de las organizaciones depende directamente de las personas. Y hoy se reconoce que la forma en que la organización trata y administra a las personas es el secreto de su éxito y competitividad. 2. El nuevo papel del administrador. La teoría de las relaciones humanas mostró una fuerte evidencia. El administrador debe saber comunicar, liderar, motivar y conducir a las personas. Y como el éxito de una organización depende directamente de las personas, el trabajo básico del administrador es tratar con las personas que hacen el trabajo de la organización. Pfeffer apunta a que la clave del éxito organizacional son las personas y el liderazgo. El administrador debe ser un verdadero líder para ellos, por lo cual existen 3 principios. El primero es desarrollar confianza en las personas. El segundo es que deben ser líderes que estimulen el cambio. El tercero es que estos líderes deben evaluar lo que es importante y prioritario.